Muy buenas tardes a todos mis amigos que están ahí del otro lado, los que nos van a ver en YouTube después. Bienvenidos a un nuevo programa Pan de Vida. Ya estamos esperando que nuestro pastor comparta el programa en la página del Ministerio Visión de Conquista. Bienvenidos en esta hora, así que vamos a empezar con una oración para comenzar este programa, ya para que el Señor sea con nosotros, para que el Señor sea, ¿cierto?, respaldando este programa, y vamos a orar para que Él sea con nosotros. Vamos a ver la música acá. Me parece que sí. Amén. Padre Celestial lleno de amor, de misericordia, en esta hora vamos a tu presencia en el nombre de Jesús, buscando tu rostro, Padre, buscando tu respaldo, buscando la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Hemos venido, Señor, en esta hora, hemos apartado, Señor, esta hora para que tú, Señor, te agrades, para poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias te damos en este día por todos tus beneficios, por todas tus misericordias que nos das día tras día. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está donde es invocado. Y en esta hora invocamos el nombre de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que tú nos respaldes. Te rogamos que tú seas, Señor, traspasando estas pantallas a través de Facebook, a través de YouTube. Que tú seas, Señor, tocando las vidas en el minuto preciso, en el minuto justo, Padre. Sabemos que tú eres perfecto. Tú, Señor, actúas en el momento indicado. Gracias te damos, Señor, y bendice esta semana, bendice todos los programas del Ministerio Visión de Conquista, bendice a cada persona que realiza programas, Señor, a nuestros pastores, José, René, Señor, nuestra pastora Celinda, guárdalos, protégelos, Señor, y a nuestros pastores Israel Muñoz y Claudia Espinosa, bendícelos grandemente y rogamos de tu presencia, Señor, en esta semana, que seas tú manifestándote, dándonos palabra viva, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a escuchar esta hermosa alabanza que se llama Hay libertad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
Ahí teníamos esa hermosa alabanza de júbilo. Hay libertad en la casa de Dios. Hermosa alabanza que nos da ánimo porque sabemos que a través de Jesucristo somos libres, ya se acerca el tema, ¿cierto?, donde hablamos de la libertad con la que Jesús nos hizo libres, ¿ya? Vamos a estar leyendo la palabra en esta hora. Así que si ustedes nos quieren acompañar, nuestros amigos de Facebook y bueno, nuestros amigos de YouTube que después nos ven, ¿cierto? Que queda por ahí el video dando vuelta en la red. Así es que vamos a estar leyendo. Recuerden que vamos continuando en el libro de Gálatas que estamos estudiando ahora. Así es que estamos leyendo ya el capítulo 4. ¿Ya? Leímos la semana pasada del versículo 1 hasta el versículo 7, donde hablamos, ¿cierto? Que un niño, ¿cierto? Que es esclavo, no tiene diferencia de un niño que puede ser el hijo de un rico, el hijo de un rey, porque ambos, ¿cierto? Dependen de los adultos, ambos dependen de quien los guíe, de quien los oriente, dependen de otras personas, así como nosotros cuando estábamos en el mundo, ¿cierto? Éramos esclavos del mundo y cuando fuimos adoptados, Jesucristo, ¿cierto? A través de la cruz nos dio esa opción de ser adoptados a fin para recibir, ¿cierto? La adopción como hijos, dice la palabra. Ya no somos esclavos del mundo, sino que pasamos a ser hijos de Dios, ¿ya? Esta semana vamos a leer desde el versículo 8, me parece que es hasta el... hasta el versículo 15, ¿ya? Así que vamos a estar leyendo y después vamos a escuchar otra alabanza y vamos a estar exhortando, ¿ya? Dice así el versículo 8, el título dice: exhortación contra el volver a la esclavitud. ¿Cuántas veces hemos sentido, cierto, esa tentación de volver al pasado, volver a las actitudes que teníamos, cierto, en el pasado, volver a tomar los actos que teníamos en el pasado, a los vicios, a entregarnos nuevamente a la esclavitud que nosotros teníamos lejos de Dios, ¿ya? Volver atrás. Quienes han conocido a Dios podemos entender, ¿cierto? Uno se pregunta cómo una persona que conoce a Dios puede volver atrás, puede volver al pasado. Pero sí hay personas que vuelven atrás debido a la debilidad, debido a nuestra concupiscencia, como dice la palabra. Tenemos ciertas ahí debilidades que nos hacen volver atrás. Dice así el versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿cierto? Porque no conocíamos su palabra, no conocíamos nada de Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya? Por naturaleza no son dioses. El versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, y aquí hace un hincapié importante, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿ya? Siendo conocidos por Dios, como una pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El versículo 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios,
como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Así dice la pregunta. Dice después, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Vamos a leer hasta el 20, ¿ya? Dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Así dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar otra alabanza y luego vamos a estar hablando de esta interesante palabra como siempre, ¿ya? Vamos a poner esta alabanza de júbilo. Pues esa canción la cantaba William Barrio, denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Grito de júbilo. A las palmas así. A ver, vamos a saltar. Hay otra canción que ha sido de mucha atención. Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre. Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. Díselo. El creador de los cielos. Una vez más.
Ahí teníamos esta alabanza remolineando por causa de Jehová. Así es cuando nosotros debemos, ¿cierto?, estar, que Jehová, ¿cierto?, sea nuestra razón, que Jehová sea nuestra razón de alegría, nuestra razón para luchar en contra del dolor, de la tristeza, del enojo, en contra de todos esos malos sentimientos que nos alejan de Él. Que Dios, cierto, sea la razón de nuestra vida, que sea la razón de seguir, la razón de trabajar en su reino, la razón para predicar su palabra, ¿ya? Vamos a estar hablando ahora de la palabra del Señor. Repito, estamos leyendo el libro de Gálatas, continuando, ¿cierto? Vamos en el capítulo 4, versículo 8 al 20, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Dice, ciertamente en otro tiempo, en el pasado, ¿cierto? Antes de conocer a Dios, eh, no conociendo a Dios, dice, cuando no le conocíamos, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya? Sabemos, ¿cierto?, que antes de nosotros conocer a Dios, éramos esclavos, esclavos de Dios, esclavos, no de Dios, perdón, esclavos de los vicios, esclavos de nuestras emociones, esclavos de otros, no de otros dioses, porque sabemos que hay un solo Dios, pero esclavos de imágenes, de todo eso que la gente se inventa para adorar, para adorar. Todo eso que la gente pone, igual como el pueblo de Israel, ¿cierto? Que se hizo, ¿cierto?, un becerro de oro eh, por la necesidad de tener algo para ver con estos ojos de carne y poder adorarle. Cuando somos esclavos del mundo, ¿cierto? También somos esclavos de todas estas cosas antes de conocer a Dios, antes que Dios nos libertara a través de Jesucristo. Eh, Dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya? Sabemos que los dioses, ¿cierto? Las imágenes y todo eso no son dioses, son solamente imágenes, dice la palabra, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no pueden ver. Y la gente es esclava de estas cosas, de imágenes de adoración, escultura y tantas cosas. Y también de nosotros mismos. Somos esclavos de nuestro carácter, muchas veces somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos de vicios, de los placeres del mundo, como dice la palabra de Dios, antes de conocer a Dios, ¿ya? Dice, más ahora, ¿cierto? Sabemos que la palabra a nosotros nos habla en este tiempo, para nosotros ahora. No es solamente que hablaba solamente en el tiempo donde estaban en la iglesia de Galacia, sino que también ese tiempo es para nosotros, porque la palabra es viva, ¿ya? Ciertamente, cierto, dice en otro tiempo, pero ahora dice más ahora, conociendo a Dios, o más bien hace ahí un hincapié, conocidos por Dios. Y yo creo que eso es una clave muy, muy importante para quienes son hijos de Dios y para quienes quieren ser hijos de Dios, ¿ya? Una cosa, cierto, es conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios, todo el mundo conoce que hay un Dios, todo el mundo conoce que hay un ser supremo, todo el mundo sabe que hay un creador del cielo, de la tierra, del universo. Pero una cosa muy diferente es ser conocidos por Dios. También dice la palabra en un versículo en Mateo, si no me equivoco, que dice, nunca os conocí, nunca te conocí. Y nosotros debemos preocuparnos de que Dios nos conozca. ¿Cómo Dios nos va a conocer a nosotros? Ya esto habla y hace referencia a nuestra relación personal con Dios, a nuestra relación íntima con Dios, a esa relación que nosotros debemos tener todos los días con nuestro Dios. Todos los días debemos conversar con Dios, hacernos amigos de Él, escucharle,
de una u otra manera. Dios nos habla. Él quiere hablar con sus hijos, Él quiere pasar tiempo con sus hijos. Pero si nosotros tenemos una religión en nuestra vida, o no tenemos una religión, o no tenemos una relación con Dios, Dios no nos conoce a nosotros. Pero sí nosotros sabemos que hay un Dios, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él es protector, que cuida a sus hijos, sabemos muchas cosas de Dios, pero una cosa muy diferente es ser conocidos por Dios. Y yo creo que eso es lo que impacta en el reino de Dios, en el reino espiritual, no solamente en el reino de Dios, sino en el reino espiritual. Lo que tiene mucho peso es ser conocidos por Dios. Porque cuando el enemigo, cierto, nos ataca, no nos va a atacar porque Dios nos conoce. No nos conoce, perdón, no nos va a atacar porque Dios no nos conoce. Nos va a atacar porque Dios nos conoce, porque hay una relación con Dios, porque tenemos una amistad con Dios, o una relación de padre a hijo, a hija. Eh, tenemos, ¿cierto?, el conocimiento de la palabra, tenemos el conocimiento del poder de Dios, tenemos el conocimiento de que hay una atmósfera espiritual en donde se pelea una batalla por nosotros. Dice la palabra de Dios que el cielo, ¿cierto?, sufre violencia. Y cuando pasamos nosotros a ser conscientes de eso, entramos también en esta lucha, entramos en esta guerra espiritual. El enemigo se enoja, quiere destruirnos, quiere atacarnos, quiere vencernos. Pero cuando tenemos cierto conocimiento nosotros de Dios solamente, al enemigo no le importa, porque todo el mundo conoce que hay un Dios. Pero ser conocido por Dios es una cosa muy diferente, ¿ya? Dice, se lo voy a leer de nuevo, dice, más ahora, conociendo a Dios, ¿cierto? O más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí sabemos, ¿cierto?, que los hombres, ¿cierto?, de los que veníamos hablando aquí, donde se estaba predicando este Evangelio Santo de Jesucristo, que ya tenían conocimiento de la palabra, ¿cierto?, de este Evangelio de Jesucristo, ellos, ¿cierto?, querían volver atrás. A cometer, ¿cierto? Cometían errores, no eran nuevos errores, porque cuando tú entras, ¿cierto?, en este camino, sí se cometen errores, siempre vamos a cometer errores, errores que van surgiendo en el camino, pero lo terrible es volver atrás, volver a cometer los mismos errores de los cuales fuimos liberados, de los cuales Dios nos rescató. Eso es lo terrible. Y eso es lo que hace referencia a estos versículos, porque Pablo dice, da a entender, ¿cierto? ¿Cómo queréis volver a ser esclavo? Eso es. Si Jesús te liberó, ¿por qué quieres volver a ser esclavo? Esclavo de los vicios, esclavo de tu mal carácter, esclavo de las malas conversaciones, esclavo de los malos sentimientos, esclavo de los no son dioses, no quiero decir dioses porque, pero sí la palabra dice que son dioses, pero no son dioses, no es el Dios, no es Dios Jehová, sino que son dioses paganos, dioses que no tienen vida, no son como nuestro Dios, ¿ya? Con mayúscula, Dios, ¿ya? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Eso también hace referencia porque antiguamente había mucho control de lo que pasaba diariamente, cuánto faltaba para esta fiesta, cuánto faltaba para esta celebración, cuánto faltaba para que el sacerdote actuara, por ejemplo. Ese tiempo se supervisaban los días, cuándo son las fiestas de Jehová, cuando correspondía, por ejemplo, la fiesta de los panes, ay, que no me acuerdo los nombres porque están en otro idioma, pero son las fiestas de Jehová que aparecen en la Biblia y
se llevaba un control de ese tiempo, se contaban los días, se contaban los meses, los años. Antes no había un calendario como el que nosotros tenemos ahora, que nosotros decimos, el 18 de septiembre falta tanto, y lo vemos en el calendario. Ellos no. Ellos tenían otra forma de guiarse en el tiempo, y además ellos tienen 4 años nuevos en el año. Entonces siempre estaban pendientes de los días, de los meses, de los años. Por eso dice este versículo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Porque a pesar de que habían recibido cierto el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, de la salvación, ellos querían volver atrás, a cometer los mismos errores que habían cometido, que Dios les había liberado, que Jesucristo, ¿cierto? A través de la cruz les había liberado. Ellos querían volverse a ser esclavos nuevamente. Y eso también nos corre para el día de hoy, para hoy día en nuestra vida, en nuestro presente. Eh, muchas personas que conocen a Dios, que vienen a sus caminos, que le quieren acercarse, creen llegar, ¿cierto?, a los caminos de Dios, pero como que ingresan al primer peldaño, digámoslo así, y caen o quieren volver atrás, quieren volver a ser esclavos nuevamente del mundo, a ser esclavos de lo que Jesús ya los había liberado. Por eso dice que se cuentan los días, los años. Y dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo trabajó, les explicó la salvación, les explicó el reino de Dios, el conocimiento que él tenía, porque sabemos que Pablo era un hombre muy culto y era destacado entre sus pares, ¿cierto? Los que estudiaban con él era el más destacado. Dios no eligió a cualquier persona, eligió a Pablo, que era erudito, ¿cierto?, entre sus compañeros. Eh, y Pablo decía, me temo de vosotros, dice, que haya trabajado en vano con vosotros. Como queriendo decir, fui a tu casa, te hablé del Señor, te hablé del Evangelio, te dije que Jesucristo te había salvado, te dije que solo debías arrepentirte y cambiar tu vida, y ahora quieres volver atrás. Entonces, ¿para qué hice eso yo? ¿Para qué fui a tu casa? ¿Para qué te prediqué? Eso es lo que está diciendo Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cierto? Yo creo que sentía rabia, que se sentía molesto en ese minuto cuando se da cuenta que él, ¿cierto?, viajó a predicar la palabra de Dios, de la nueva salvación, ¿cierto?, de Jesucristo, y después de enterarse de que esas mismas personas quieren volver a ser esclavos, esclavos del mundo, esclavos de los rudimentos, ¿cierto?, que dicen en la palabra. En el versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice Pablo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Sabemos, ¿cierto?, que él tenía, ¿cierto?, un padecimiento en su cuerpo, pero aún así le recibieron bien, le recibieron la palabra que él entregaba y lo recibieron, dice ahí, como un ángel casi, como a Cristo Jesús le recibieron, a pesar, ¿cierto?, de que él llevaba alguna condición en su cuerpo. Él predicaba la palabra de Dios igual, él anunciaba la salvación de Jesucristo y le recibieron bien aquellos que no conocían y que él les predicó el Evangelio. Por eso dice que temo, ¿cierto? Temo que él temía de haber ido y haber perdido el tiempo con ellos, de haber trabajado en vano, dice, que haya trabajado en vano con vosotros. Y también nosotros podemos entender que yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos hablado de la palabra de Dios y predicamos este evangelio de salvación.
Y las personas, ¿cierto?, reciben la palabra de Dios, pero vuelven de nuevo a cometer el error, vuelven a caer en lo mismo. Y uno se da cuenta, porque ya uno pasó por eso. Y hay personas que se quedan en el error y otras personas que sí se levantan y siguen. Y empieza el camino, ¿cierto? El camino a la perfección, ¿cierto? Que es, me equivoco, aprendo y sigo. Después otro error, me equivoco, aprendo y sigo, pero a veces no aprendemos, a veces nos volvemos a cometer los mismos errores y eso es lo que veía Pablo, que las personas estaban cometiendo el mismo error, estaban volviendo al mismo error que de los que habían salido, del error que Jesús les había sacado, de que los había liberado, de que los había liberado a través de Jesucristo y ya no eran esclavos del mundo, ya no eran esclavos, sino que eran libres a través de Jesucristo, pero ellos querían volver a ser esclavos. ¿Ya? Vamos a escuchar otra alabanza para que esté disfrutando y luego seguimos con la palabra. A ver, fuerte las palmas. Vamos a cantar. ¡Hey! Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra.
hacemos fiesta, dice la palabra, la alabanza, dice, hacemos fiesta en la presencia de Dios. Esta alabanza dice, Rey vencedor, fiesta viene ya, de Biel San Marcos, ¿ya? Me acuerdo de todos los días que estuvimos de fiesta en la iglesia, cuando saltábamos ahí a pie velado. Bien, seguimos entonces hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando, ¿cierto?, de que eh, aquellos que fueron, se les fue dado a conocer el Evangelio de Jesucristo, ellos, ¿cierto?, a pesar de haber sido libertados, ¿cierto?, de todo lo legal, de todo el legalismo de ese tiempo, de las obras de la ley, ellos eran libres y Pablo estaba en contra de que los gentiles se comportaran como judíos, porque ya Jesucristo había dado, ¿cierto?, esa libertad. Ya no debían, ¿cierto?, realizar las obras de la ley, pero sí tenían que tener buenas obras. Em, y eso es lo que a Pablo yo creo que le dio rabia, a lo mejor sintió enojo, que es, yo creo que lo que sienten muchas personas, que es como la pasión, digámoslo así, por las almas, eh, para que las almas puedan llegar a Cristo, para que puedan llegar al camino de Dios. Y estaba pasando que estas nuevas almas estaban volviéndose nuevamente esclavos de esta cosa legal, de esta cosa que ellos pensaban, ¿cierto?, que las obras de la ley los iban a hacer salvos. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, al leer la palabra, al leer la escritura y a través, ¿cierto?, de Pablo, nosotros podemos entender, ¿cierto?, que ni siquiera los judíos podían haber sido salvos a través de las obras de la ley, porque era prácticamente un camino sin salida. Como les venía contando en programas anteriores, es como las obras de la ley viene siendo como una solución, digámoslo así, momentánea, para después enviar, ¿cierto?, a Jesucristo a dar la solución definitiva. Eh, Así podemos entender la palabra de Dios, ¿cierto? Dice en el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo estaba de viaje, ¿cierto? Y tuvo que llegar a Galacia a causa de esa enfermedad. A causa de esa enfermedad tuvo que llegar a Galacia. Y ahí comenzó a predicar, ¿cierto?, este Evangelio santo. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sabemos, ¿cierto?, que Pablo, al estar, ¿cierto?, predicando la palabra de Dios, él era un hombre escogido. Dios lo escogió. Jesucristo, ¿cierto?, le salió al encuentro y Pablo tenía, ¿cierto?, ese conocimiento de las escrituras para poder predicar este nuevo evangelio de salvación, ¿ya? Dice más abajo, dice en el versículo 15, ¿dónde está, dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Así, así fue como recibieron a Pablo en ese entonces, donde él estaba predicando el Evangelio de Salvación. Perdón, donde estaba predicando ese Evangelio de Salvación. Y esos mismos que le recibieron como a un ángel de Dios o como a Cristo Jesús con el Evangelio de salvación, esos mismos querían volver atrás a ser esclavos. Esos mismos querían ahora ir y actuar como gentiles, ir y actuar y hacer las obras de la ley
para buscar la salvación, cuando ya Pablo les había dicho que ese no era el camino, que el camino era a través de Jesucristo. Ya ellos mismos querían volver atrás, después de haber sido liberados, querían volver a ser esclavos de los mismos errores que estaban cometiendo. Porque como les decía, uno cuando llega, ¿cierto?, a los caminos de Dios, eh, claro, uno comete errores, se va dando cuenta de sus errores, ¿cierto? Y va aprendiendo la palabra de Dios y se va perfeccionando, va aprendiendo, ¿cierto? Y después viene otro error diferente. Uno aprende, ¿cierto? Le cuesta aprender a veces, pero sigue aquí en el camino de Jesucristo, sigue aprendiendo, sigue avanzando, sigue creciendo. Pero estos hermanos, ¿cierto? Que ya conocían, ellos volvieron al otro error, al mismo error, volvieron al mismo error para tratar de ser salvos cuando les habían dicho que no era ese el camino. Es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día los hermanos, ¿cierto?, llegan, conocen a Dios y se empiezan a perfeccionar en este camino, a conocer la palabra, a leer la palabra y se dan cuenta, ¿cierto? Porque sabemos que la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Ahí nosotros nos podemos mirar, podemos ver, ah, yo me estoy equivocando en esto, ah, a Dios no le gusta esto. Entonces aprendemos en la palabra y tratamos, ¿cierto?, de luchar en contra de nuestras pasiones, de nuestras debilidades, de todo lo que a Dios no le gusta, ¿ya? Pero diferente es cuando la persona llega a estos caminos, se equivoca y se va. O va a cometer el mismo error del cual Dios o Jesucristo, ¿cierto?, le había liberado. Si lo sacó del alcohol, va y cae en el alcohol y se queda en el alcohol. Pero lo que debemos hacer, que nos caemos, ¿cierto? Cometemos el error y permanecer en los caminos para poder seguir avanzando, para poder seguir perfeccionándonos y creciendo. Así es como nos ha pasado a todos los que estamos en este camino de Dios. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestro propio ojo para dármelo. Así se sintieron los hermanos cuando llegó Pablo y predicó este evangelio. Le recibieron con agrado, le recibieron y le atendieron, y yo creo que lo trataron muy bien. Después dice en el versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y ahí yo creo que es algo que Pablo, si hubiera estado frente a frente de los hermanos, yo creo que habría como subido el tono de la voz, a lo mejor habría estado como airado, yo creo, eh, porque de la nada, ¿cierto? Estos hermanos que él había trabajado predicando el Evangelio, se estaban retrocediendo, que esa muestra como la pasión que tenía Pablo por las almas, que yo creo que todos debiéramos tener, ¿cierto? Esa pasión por la persona que está afuera, por la persona que no conoce a Dios, o por los cristianos que no están tan involucrados en la palabra de Dios, que debiéramos nosotros tener cierto amor por esas almas, debiéramos nosotros tener pasión por las almas, así como Pablo, ¿ya? Dice más abajo el 16, el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ahí explica claramente que los judíos, digámoslo así, querían arrebatar a estos nuevos cristianos para que vinieran a hacer las obras de la ley. ¿Por qué? Porque ellos sentían celo porque los gentiles no tenían que cumplir estas obras de la ley, porque eran libres. Y estos judíos también podían ser libres, pero el legalismo que había en ese tiempo de la religiosidad no les permitía avanzar en ese sentido de ser libres, libres a través de Jesucristo, ¿ya?
No se trata, ¿cierto?, de un libertinaje, no se trata de una libertad que no tiene control, sino que somos libres de toda esclavitud del mundo. Somos libres de toda esclavitud cuando antes de conocer a Dios, antes de conocer el Evangelio de Jesucristo. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahí también hace referencia a que la gente, ¿cierto? Estos gentiles nuevos cristianos, como que se mostraban de una forma cuando estaba Pablo, pero cuando él no estaba actuaban de otra forma. Y eso es lo que a Pablo le daba rabia, que le daba como se enojaba de que la gente fuera así, que cuando él estaba ahí querían estar con Pablo, querían escuchar a Pablo, sentían un celo por estar con él. Pero cuando él no estaba, ¿cierto? No era así. Por eso aquí dice Pablo, ¿cierto? Bueno es mostrar celo en lo bueno, dice, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Eso es una doble, ser una persona de doble estándar, una persona de doble ánimo, como habla la palabra. ¿Ya? Así es que dice en el 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablan en las iglesias o en alguna conversación, cuando dicen de los hijos de, yo creo que todos nosotros debemos tener hijos, y me refiero a hijos espirituales, son las personas a quienes nosotros atraemos a los caminos de Dios, a quienes tratamos de ganar almas para Dios, que sean rescatados. Nosotros no tenemos poder para rescatar, ni transformar, ni limpiar, pero sí podemos nosotros tratar de atraer a las personas para que vengan a Cristo, predicar la palabra, porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír. Entonces lo que nosotros debemos hacer es predicar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Hablar la palabra siempre para que la otra persona escuche, porque la fe viene por el oír, ¿ya? La fe viene por el oír. Y eso es lo que hacía Pablo, predicaba, 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 y estas personas querían volver atrás, volver a los antiguos errores. Por eso dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Llevaba este sufrimiento Pablo, porque estaba sufriendo por aquellas almas que habían sido rescatadas y estas mismas almas voluntariamente querían esclavizarse nuevamente en los rudimentos, dice la palabra de Dios, eh, débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y esa es la rabia que tenía Pablo. Estaba airado, estaba enojado. Era una carta a la que él llamaba la atención de los gentiles. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo, dice, y cambiar de tono, ¿ya? Enojado, yo creo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Yo creo que ahí estaba enojado escribiendo Pablo. Quisiera estar con vosotros ahora, ahora mismo, y cambiar de tono, dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Como queriendo decir, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no entienden que ya fueron rescatados, que ya fueron limpiados, que fueron liberados de la esclavitud y ustedes voluntariamente van a meterse de nuevo ahí a ser esclavos? A ponerse ellos mismos, ¿cierto?, el grillete en el cuello de la esclavitud, de la esclavitud. Y eso es lo que a Pablo le airaba. Hoy día nosotros podemos ver lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo en este mundo que nosotros podemos ver que está lleno ya de dolor, este mundo está lleno de perversión, este mundo está lleno de tristeza en este minuto, lleno de muerte. Caminamos, ¿cierto?, en el valle de la muerte, como dice la palabra. Caminamos en medio de este ambiente que hay en el mundo de muerte.
Y ahí, en medio de la muerte, dice la palabra que Él está con nosotros, que no debemos temer, porque Él está ahí, Él camina con nosotros en este valle de la muerte y ahí en este valle de la muerte nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Ahí debemos sentir amor por las almas, debemos nosotros tener pasión por predicar la palabra del Señor. Debemos tener ese amor por estas almas que insisten en esclavizarse, insisten en volver al mundo, insisten en volver a, a sus antiguos errores. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes y predicar la palabra del Señor, predicar esa palabra de vida, predicar esa palabra de libertad, que ya somos libres en Jesucristo, eh, y debemos predicar esa libertad, que ya no somos esclavos, no somos esclavos de vicios, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nuestras pasiones. Y creo que a través de eso, eh, al mostrar que no somos esclavos, estamos predicando que somos libres a través de Jesucristo. Él nos libertó. Nosotros no tenemos poder para eso porque estábamos esclavos, estábamos ciegos y para un esclavo, toda la vida ser esclavo es una normalidad. Es normal para mí ser esclavo, es normal para mí tener pasiones, es normal para mí tener una boca suelta, es normal para mí decir groserías, es normal para mí ciertas conductas, ciertos actos, pero cuando Dios nos liberta, eso ya no es normal. Podemos comprender, ¿cierto?, que éramos esclavos. Ahora ya no somos esclavos. Ahora, ¿cierto?, la palabra nos ha enseñado que debemos nosotros tener dominio propio, que debemos retener nuestra lengua, que debemos actuar de buena fe, que debemos amar, ¿cierto?, por sobre todas las cosas, sobre todo a nuestros enemigos, que debemos orar por nuestros enemigos, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso yo creo que cuesta mucho, cuesta, porque somos tentados en nuestro carácter, en nuestras pasiones, en nuestras emociones, y uno trata, ¿cierto?, de retenerse, de tener un dominio propio. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo a través de esto, a través de esta palabra, que debemos nosotros tener una mirada fija en Jesucristo, quien nos hizo libres de todo lo que éramos esclavos en el mundo, y mantener esa mirada en Cristo, mantener el blanco perfecto, como dice, eh, y cierto, caminar, aunque sea estrecho el camino, aunque sea difícil, aunque sea duro el camino, nosotros debemos permanecer en él. Por eso le decía adelante, nosotros, ¿cierto? Cometemos errores y muchos vuelven atrás, muchos vuelven a los mismos errores. Pero lo importante es que a pesar de los errores debemos mantenernos aquí en este camino, mantenerse firme a pesar de los errores, porque nunca vamos a ser perfectos, nunca. Sí podemos ir perfeccionándonos, pero la palabra de Dios dice que solamente Él es perfecto, que Él es santo y Él no se equivoca. Pero nosotros sí, somos imperfectos, nos equivocamos, nos caemos, cometemos pecado, pero lo bueno, ¿cierto?, es que permanezcamos en este camino y que sigamos creciendo día en día, ¿ya? Eh, Le dejo esta palabra y vamos a seguir la próxima semana, ¿cierto? Ya vamos a seguir en la mitad del capítulo 4. Así que para que usted esté guardando ahí y ojalá esté anotando y escribiendo, porque es una estrategia para poder aprender. Ya vamos a escuchar una alabanza, no sé cuántos minutos quedan, poquísimos, así que vamos a escuchar esta alabanza que me gusta tanto y luego ya vamos a estar dando los avisos. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré
en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Oh. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Todo para mí. Oh, mi deleite y mi delicia. Fuera de ti, nada. Ya nos estamos despidiendo ya de este su programa Pan de Vida. Así es que saludos a mi amiga Maggie Barahona, bendiciones para ella. Dice, hola, bendiciones. Así que bendiciones para todos mis hermanos que estuvieron ahí entrando, saliendo. Y a todos nuestros amigos que después nos ven en YouTube, que el programa queda ahí en la red. Y bendiciones para todos. Ya nos estamos despidiendo. Recuerden los programas a través de la semana. Hoy día lunes, Pan de Vida a las 7:30, 8. El martes, culto en casa con nuestro pastor Israel. Miércoles, Mujeres de Bendición con nuestras hermanas Katy Mella y Carmen Gloria Díaz. El jueves, culto en casa también. El día viernes tenemos Visión Trendy con la familia de nuestra hermana María Garrido. Y el mismo viernes después tenemos Noche de Júbilo con nuestro hermano Ariel Trincado. Día sábado, Cristo la Esperanza con nuestro hermano Kranz y su familia. El día domingo, Cristo la Esperanza en la mañana, a las 10 de la mañana, enlazado con Radio Impacto y Radio Misión de Conquista. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, el programa Culto en Casa también con nuestros pastores. Así que nos estamos despidiendo. Bendiciones para ustedes. Espero que les haya gustado el programa.
Y recuerde, todos los días hay palabra en la página del Ministerio Visión de Conquista a las 8 de la tarde, 7:30, 8 por ahí, para que usted vaya sintonizando la página. Así que bendiciones para todos. Nos vemos el próximo lunes, si así Dios lo quiere. Jesús, oh Jesús, 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 tú eres mi plenitud, tú eres mi plenitud, Jesús, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo. Vamos con los pies, y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí.